Corría apenas el segundo día de la semana, y un hombre marchaba fuera de Jerusalén. Sobre sus brazos cargaba una simple caja de madera, pero su rostro denotaba más cansancio del que alguien podría soportar. Solo entre la agonizante oscuridad se prestaba a doblar una curva cuando oyó una voz familiar. «Simón Pedro», dice alguien entre los árboles. El apóstol se encogió ante la posible amenaza y sujetó la caja de madera con todas sus fuerzas, tanto que podría haberla roto si se lo hubiera propuesto. Su vista, cansada por las lágrimas, no le permitía distinguir rostro alguno, pero sí una silueta que cayó de golpe sobre el suelo. Aquel sujeto se acercó firme hacia Pedro, revelando su rostro tras levantar una capucha gris que lo cubría. Dijo entonces: «No vengo con ánimo de violencia. Tranquilo». Aliviado, el pescador de hombres recogió algo de fuerza para hablar. «Gracias, pero ¿por qué estás aquí realmente?» «Solo quiero saber cómo estás, buen hombre, tú y tus hermanos. Es todo». Confundidos, más que nada, nos refugiamos ante el dolor. La mirada pasiva del encapuchado se contraponía a los ojos cabizbajos de Pedro. Sin decirlo, entendía la razón de aquel espíritu lleno de dudas, pues estaba al tanto de lo que pasó en el Gólgota. Era imposible no enterarse de lo que pasó en aquel monte, séase romano o judío. Pero también estaba al tanto de lo que pasó después, entre cuatro paredes. Lamento que no haya funcionado. Pedro se quebró de la impotencia y soltó una mueca de frustración. Ya sé, como si no lo supiera. Tantos riesgos que corrimos por esta cosa. Exclamó aquella frase mientras miraba la caja, casi con desprecio. Tanto que le rogamos por su ayuda, esperando que todo volviera a ser como antes. Un tropiezo en el sendero no significa que el viaje realizado haya sido en vano. ¿Qué harás con el sudario entonces? Ocultarlo, enterrarlo donde nadie lo pueda encontrar. Empresa peligrosa, pues. No son solo los romanos quienes lo están buscando. Hablas de... tal como piensas, pero sigamos caminando. Ambos retomaron el camino. El cielo empezaba a aclararse. El encapuchado aminoró el paso para ir al ritmo de Pedro, quien se sentía levemente reconfortado por la súbita compañía. Entonces decidió abrirse un poco más. No imaginé que todo terminaría así. Esperaba el momento en el que él usara su poder para acabar con todo lo malo. Pero no funciona así. Lo sé, nosotros sabíamos el origen de sus obras. Fue sincero y nos dijo la verdad, pero aún así decidimos creer que él era más que un carpintero. ¿Y no lo era? Dímelo tú. Pedro respondió con cierta incredulidad, señalando lo que parecía obvio. Sabes lo que diré, pescador. Pero él era mucho más. Fue por eso que la hermandad me envió. Pedro recordó la primera vez que se encontró con Decimus, el hombre que ahora le acompañaba a deshacerse del sudario. A menudo se camuflaba entre los muchos que seguían al Mesías, observando el silencio. No preguntaba, no pedía favores, solo miraba y escuchaba. Y sin embargo, el maestro sonreía ante su presencia, como si lo conociera de toda la vida. Pero conforme las noticias se esparcieron, su presencia fue más constante. Y ya no venía solo, sino con un compañero que también era bienvenido. ¿Sabías lo que pasaba desde el principio? Si lo dices por el sudario, no, solo teníamos sospechas. Pero luego lo comprobaste. Así es. ¿Por qué no se lo arrebataste? Decimus soltó una risa mientras bajaba la mirada. Tal vez no lo creas, pero no vi que fuera necesario. Quienes me enviaron tampoco lo quisieron. ¿Por qué decidiste seguirlo entonces? Porque era la primera vez que en toda la conversación
Decimus se tomaba unos segundos para responder. Tuvimos un discurso común. El pueblo. Pedro giró la cabeza guardándose la respuesta durante unos segundos y decidió concentrarse en el camino. El viento y los árboles eran los únicos testigos de la caminata y el silencio. Cuéntame más sobre tu organización. ¿Desde cuándo existen? Mi rango no me permite conocer todos los detalles, dijo Decimus mientras miraba al cielo, como intentando ordenar los detalles. Pero tengo entendido que fue en Egipto, cuando César marchó con su ejército. Empezó con 2 personas, cuyos nombres se perdieron entre leyendas, pero uno de ellos se hacía llamar Amón. ¿Por qué iniciaron su lucha? Y esa es la parte que aún no descubro. No sé todo sobre los orígenes, pero sí de lo que sacrificaron. Su familia, su felicidad, su futuro. Imagino que muchos lo seguían en ese entonces, incluso ahora, como puedes ver. ¿Estos 2 fundadores siguen vivos? No, ya no, hace mucho que partieron. ¿Y cómo lograron ustedes mantenerse en pie? De la misma forma que tu maestro predicaba, teniendo fe. Entiendo. Cuando la libertad parecía un sueño, ellos alzaban la voz y sacaban a las masas de su letargo. Pedro escuchaba pensativo aquella respuesta, resolviendo la analogía que se le aparecía. Décimo, sonriendo, puso una mano sobre el hombro del apóstol y concluyó: la fe puede ser más poderosa que la realidad. Ustedes conocían la verdad sobre Joshua y aún así decidieron creer en su mensaje. Sacaron lo mejor de cada persona, transformaron vidas, trajeron esperanza de un futuro mejor. Pedro no podía evitar recordar los días con su maestro y sintió los ojos húmedos. Cuánta razón en cada palabra, cómo olvidar aquella enseñanza. Hombre de poca fe, le dijo alguna vez. La frase ahora rondaba su recuerdo y no podía evitar reír por sentirse aludido. Gracias, Décimo. Ya sé lo que debo hacer, dijo con una sensación de súbita vitalidad. Primero, darte esto. Acto seguido, extendió los brazos mientras entregaba la caja. Sabes esconderlo mejor que yo, lejos de quienes ejecutaron a mi maestro. Entonces giró hacia atrás y se dispuso a volver sobre sus pasos. Decimus lo miraba sorprendido. ¿Vuelves a Jerusalén? Así es, amigo. Debo volver con mis hermanos y recordarles nuestra misión. El oculto solo lo miró en silencio, pensando en el futuro. Si un solo hombre habría logrado crear tamaño estallido, ¿qué harían 11? En el camino hacia el monte Calvario, una silueta jadeando ascendía. Llevaba sobre sus hombros una gran cruz de madera, mas no estaba solo. Un hombre de Cirene hacía las veces de compañero, llevando la carga que correspondía al condenado. Pero este último se encontraba tan herido que las fuerzas lo abandonaban con cada respiro. Las extremidades se adormecían, la espalda dolía. Los sentidos le abandonaban y ni los latigazos, ni las súplicas e insultos que recibía por ambos costados lo harían volver así. Ese hombre, llamado por algunos Jesús de Nazaret, estaba yendo directo a su condena. Pero, nuevamente, las piernas lo traicionaron y cayó. Ya era la tercera vez que caía con la cruz en hombros, y sería la última. Un hombre sobresalió entre la multitud de curiosos, de piadosos e injuriosos, y se inclinó ofreciendo agua al flagelado. Joshua trató de coger la bolsa de cuero para acercarla a sus labios, pero de pronto el extraño se resistía. Fue entonces cuando miró a quien le había dado encuentro y pudo ver un atisbo de sus intenciones. Tenía la piel quemada por el sol y algunas arrugas surcando la frente, pero ni siquiera la barba enmarañada podía ocultar su rasgo más peculiar. Aquellos ojos de distinto color, uno azul y otro verde. Una sonrisa malévola se formó en el rostro de aquel samaritano. Vaya, vaya, pero si es el Hijo de Dios. ¿Así es como se ve tu reino de los cielos?, dijo en tono burlón mientras echaba una mirada alrededor de la multitud. Joshua solo lo miraba en silencio,
el extraño continuó mofándose. «¿Qué osadía la mía al querer ofrecer un poco de agua al rey de los judíos?», exclamó mientras hacía girar la bolsa derramando el agua. «Por supuesto que no mereces minucias de mí». Terminada la frase, el agua ya se había dispersado sobre la tierra y quedó reducida a una mancha oscura bajo el inclemente sol. Y sin embargo, el carpintero esbozó una leve sonrisa. El labio partido formó una curva entre la amalgama de sangre y cortes. «Una voz me habló de ti tiempo atrás. Desdichado tú, que busca un reino entre las cenizas. 1000 años pasarán y seguirás aquí, buscando propósito para tu miseria». La sonrisa del extraño desapareció como el agua de su alforja, dejando solo los labios tiesos, temblando de rabia contenida. Sin embargo, 2 soldados romanos se acercaban, robándole la oportunidad de una réplica. «Fuera de aquí, errante, no encontrarás a tu amada en estos lares». Los romanos lo tomaron de los brazos, llevándolo a rastras de vuelta hacia la cruz. Atrás quedó el extraño humillado, que no tuvo más remedio que largarse con la dignidad marchita. Ambos hombres marchaban en lados opuestos, pero al mismo tiempo dando encuentro a su destino. Con paso ágil, un hombre corría buscando al traidor. La noticia ya era sabida, y muchos iban a husmear en los alrededores del templo. ¿Qué iba a hacer el Sanedrín con aquel hombre?, se preguntaban. Pero él se preguntaba otra cosa: ¿dónde estaba el sudario? Lo tenía puesto cuando fue llevado preso, pero de pronto desapareció. Acercarse a Joshua era imposible a esta altura, así que solo quedaba buscar respuestas en aquel que lo entregó. Rumores decían que volvió arrepentido hacia los sacerdotes, devolviendo las monedas que recibió, pero tamaña redención llegó a oídos sordos. A donde fue después era un misterio que este encapuchado debía resolver mientras su compañero Decimus seguía de cerca el proceso contra el carpintero. La búsqueda llevaba alargándose casi 1 hora cuando se topó con el peor escenario. En un campo baldío, con un árbol fornido en el centro, se encontraba el cuerpo de Judas. El cuello doblado, los miembros rígidos y girando sobre el suelo, muerto colgando de una soga. El oculto maldijo en silencio, apretando los puños. Su única pista hacia los responsables de la conspiración se había ido, y el sudario seguía perdido. De pronto, mientras inspeccionaba la escena, una idea rondó por su mente. ¿Y si aquello era otra artimaña de la orden? ¿Y si los antiguos decidieron eliminar ese cabo suelto previendo, tal como sucedió, que la conciencia lo carcomería? Era probable, pensó. Impaciente, se frotó las manos y ajustó de reojo las tiras de su hoja oculta. Tenía muchas ganas de encontrar culpables. Como último recurso, usó la vista de águila para buscar alguna pista. Entonces pudo verlas en el suelo, las monedas del traidor, dispersas entre la penumbra, como señalando hacia otro lugar.